Capítulo 1. El origen del juego del elevador. El llamado juego del elevador es uno de los rituales urbanos más famosos de Internet, pero pocos conocen realmente su origen. Todo apunta a que surgió en Corea del Sur y Japón, en foros en línea, donde circulaban relatos sobre un extraño método para viajar a otra dimensión usando un ascensor. La primera mención documentada aparece en blogs coreanos a principios de los años 2000, donde se describía paso a paso la secuencia de pisos que debía seguirse. El juego pronto se extendió por Asia, y con la llegada de YouTube y las redes sociales, cruzó al resto del mundo. La idea detrás del ritual es simple pero inquietante. Mediante una secuencia precisa de botones, el jugador puede acceder a una dimensión alterna. Entre sus detalles más aterradores está la aparición de una mujer desconocida, que no debe ser observada ni hablada, pues podría atrapar al jugador en esa otra realidad. Aunque muchos lo consideran solo una leyenda urbana, el misterio creció cuando se relacionó con casos reales como el de Elisa Lam, en el Hotel Cecil de Los Ángeles, lo que reforzó el aura de misterio y peligro que rodea al juego. El origen del juego del elevador nos muestra cómo la cultura popular, el folclore asiático y la viralidad de Internet pueden transformar un simple relato en un fenómeno global. Suscríbete y acompáñanos, porque lo que viene en esta historia te dejará pensando 2 veces antes de subir a un ascensor. Capítulo 2. El ritual explicado paso a paso. El juego del elevador tiene un atractivo particular, porque no se trata solo de una leyenda. Es un ritual detallado con pasos específicos que deben cumplirse al pie de la letra. Según las versiones más conocidas, debe realizarse en un edificio de al menos 10 pisos y sin interrupciones. El jugador entra al ascensor solo y debe presionar una secuencia exacta de pisos en este orden: 4, 2, 6, 2, 10, 5. En cada parada se abren las puertas, pero no se debe salir bajo ninguna circunstancia. El momento clave ocurre en el piso 5, donde, según la leyenda, aparece una mujer desconocida. La regla más repetida es clara: no hablarle, no mirarla, no interactuar de ninguna manera. Si el jugador sigue la secuencia y no interrumpe el proceso, el elevador debería dirigirse al piso 10, y al llegar, se supone que entrará en otra dimensión. Quienes aseguran haberlo intentado describen un ambiente diferente: pasillos vacíos, luces apagadas, y una sensación de que el mundo está desierto. Para regresar al mundo real, el jugador debe repetir la secuencia original y asegurarse de salir del elevador en el piso correcto. Si se equivoca, la leyenda dice que podría quedar atrapado en ese otro lugar para siempre. Este capítulo nos muestra cómo un simple juego se convierte en un ritual cargado de tensión psicológica, capaz de provocar miedo incluso antes de intentarlo. Capítulo 3. El misterio del piso 10. Dentro del juego del elevador, el momento más esperado, y también el más temido, ocurre al llegar al piso 10. Según la leyenda, este nivel no es igual al que conocemos en el mundo real. Al abrirse las puertas, se entra en una dimensión paralela, una especie de realidad alterna. Los relatos que circulan en foros y videos describen un escenario inquietante. Quienes afirman haberlo intentado cuentan que al abrirse las puertas del piso 10, el ambiente se vuelve extraño. Los pasillos parecen vacíos, la iluminación es tenue o inexistente, y lo más perturbador, no hay nadie más en el edificio. El mundo parece desierto, como si toda la humanidad hubiera desaparecido. Algunos jugadores aseguran haber sentido un cambio en el aire, una presión en el pecho, o incluso un zumbido metálico. Otros describen una sensación de ser observados, aunque no haya nadie alrededor. Para muchos, estas percepciones son prueba de que el juego es más que un mito. Para los escépticos, son simplemente efectos de la sugestión y el miedo acumulado durante el ritual. La regla fundamental es no explorar demasiado. Si decides salir del elevador en este piso alterno, existe el riesgo de perder el camino de regreso. La leyenda advierte que si te alejas demasiado del ascensor, podrías quedar atrapado en esa dimensión. El piso 10 se ha convertido en el símbolo de este juego, un lugar que representa tanto la curiosidad humana por lo desconocido como el peligro de cruzar límites que quizás nunca debimos tocar. Suscríbete y sigue con nosotros, porque en el próximo capítulo hablaremos de la enigmática mujer del piso 5. Capítulo 4.
La mujer desconocida. Uno de los elementos más inquietantes del juego del elevador es la aparición de la llamada mujer desconocida, que según la leyenda se presenta en el piso 5. Este momento es considerado el más peligroso del ritual, pues marca la diferencia entre completar la secuencia o quedar atrapado en la experiencia. Los relatos coinciden en que, al llegar al quinto piso, una mujer entra al ascensor. Su aspecto varía según las versiones. Algunos dicen que viste de manera normal. Otros la describen con rasgos extraños o una mirada perturbadora. Lo importante no es cómo se ve, sino lo que nunca se debe hacer: no mirarla y no hablarle. La advertencia se repite en todos los testimonios. Si interactúas con ella, corres el riesgo de ser arrastrado a otra dimensión sin retorno. En ciertos foros, jugadores han contado que sintieron cómo la mujer los observaba fijamente, o que intentaba iniciar una conversación con frases inquietantes. La tentación de responder es grande, pero romper esta regla es considerado fatal. Algunos teóricos creen que la mujer es una proyección del subconsciente, un reflejo del miedo del jugador. Otros sostienen que es una entidad ligada al ritual, una especie de guardiana que pone a prueba al participante antes de permitirle acceder al piso 10. Sea cual sea la verdad, este personaje es lo que hace que el juego del elevador trascienda de un simple reto a un misterio cargado de simbolismo y terror psicológico. No te pierdas el próximo capítulo, donde descubriremos las reglas para regresar al mundo real. Capítulo 5. El regreso al mundo real. Dentro del juego del elevador, uno de los aspectos más temidos no es entrar a la dimensión alterna, sino encontrar el camino de regreso. La leyenda asegura que salir de ese lugar es más difícil de lo que parece, y que un solo error puede dejarte atrapado. Para regresar, el jugador debe repetir la misma secuencia de pisos en orden inverso, prestando atención a cada detalle. Es importante no perder la concentración, pues cualquier interrupción puede alterar el resultado. Si todo se hace correctamente, el elevador debería volver al piso 1, en el mundo real. 70. Sin embargo, la advertencia más inquietante es que al llegar al piso final, debes asegurarte de mirar con atención alrededor. Si el entorno se siente extraño o el ascensor se abre hacia un lugar vacío, significa que aún no has regresado. En ese caso, la recomendación es permanecer dentro, no salir y repetir el ritual desde el principio. Algunos relatos de jugadores dicen que al intentar regresar, el ascensor comenzó a moverse solo o a detenerse en pisos no seleccionados. Otros mencionan haber escuchado voces o ruidos metálicos durante el proceso, aumentando la tensión psicológica del momento. Este paso refleja la esencia del juego. No es solo un reto físico, sino un viaje mental lleno de incertidumbre. Volver al mundo real se convierte en una metáfora del autocontrol, de resistir la presión del miedo y la tentación de cometer errores. En el próximo capítulo exploraremos los primeros relatos compartidos en foros coreanos, que dieron vida a esta leyenda urbana. Capítulo 6. Relatos en foros coreanos. El juego del elevador empezó como un rumor, pero pronto se transformó en una leyenda urbana gracias a los relatos compartidos en foros coreanos a principios de los años 2000. En estos espacios digitales, los usuarios narraban experiencias inquietantes tras intentar el ritual, lo que dio forma a las reglas y advertencias que hoy conocemos. En muchos de estos primeros testimonios, los jugadores aseguraban haber sentido un cambio en el ambiente del elevador. Luces que parpadeaban, botones que parecían no responder, o la sensación de que alguien más estaba dentro, aunque estuvieran solos. Otros decían que al llegar al piso 10 notaban un silencio antinatural, como si el mundo se hubiese detenido. Uno de los relatos más repetidos era el de la mujer del piso 5, descrita como una presencia que intentaba hablar o acercarse. Estos testimonios fueron los que reforzaron la advertencia de no mirarla ni interactuar con ella. Con el tiempo, estas historias se convirtieron en la base del miedo que rodea al juego. Lo curioso es que muchos de estos relatos aparecían acompañados de advertencias de los mismos usuarios. No lo intentes si no tienes experiencia, o no lo hagas si no crees en lo paranormal. Aún así, la curiosidad y el misterio atrajeron a miles de personas a probarlo y a compartir sus resultados, reales o no, en la red. Estos primeros relatos dieron origen a un fenómeno que pronto saldría de Corea para expandirse por todo el mundo.
llevando consigo el miedo y la fascinación del juego del elevador. En el próximo capítulo exploraremos cómo YouTube y las redes sociales ayudaron a que esta leyenda se volviera viral. Capítulo 7. El impacto en YouTube y redes. La expansión mundial del juego del elevador no se debió únicamente a los relatos en foros coreanos, sino al poder de las redes sociales, y especialmente YouTube. A partir de la década de 2010, empezaron a aparecer videos de personas que documentaban sus intentos de realizar el ritual, ya fuera de manera seria o como entretenimiento. Los primeros videos que mostraban la secuencia de botones, las supuestas reglas y las experiencias extrañas, comenzaron a acumular miles e incluso millones de visualizaciones. El misterio del juego, sumado al atractivo visual de ver a alguien dentro de un elevador experimentando lo inexplicable, lo convirtieron en un contenido perfecto para la era digital. YouTube se volvió el escenario principal, pero pronto otras plataformas como TikTok, Reddit y Twitter multiplicaron el alcance del fenómeno. Los usuarios no solo subían grabaciones de sus intentos, sino también análisis, recreaciones y hasta advertencias de seguridad, lo que aumentaba la intriga. Uno de los aspectos más llamativos fue la viralidad de los retos. Influencers y creadores de contenido alrededor del mundo lo convirtieron en parte de los Paranormal Challenges, generando debates sobre si era un simple juego o un verdadero portal a otra dimensión. De esta forma, lo que empezó como un rumor en Corea se convirtió en una leyenda global, conocida en todos los continentes. Las redes sociales no solo difundieron el ritual, sino que lo mantuvieron vivo, reinventándolo para nuevas generaciones de curiosos. En el próximo capítulo veremos cómo la cultura pop y el cine también adoptaron este misterio. Capítulo 8. El cine y la cultura pop. El juego del elevador dejó de ser solo un reto en Internet para convertirse en un verdadero fenómeno cultural. Su misterio y la tensión que genera la idea de entrar en un ascensor y terminar en otra dimensión lo hicieron perfecto para ser adaptado en la cultura pop, especialmente en el cine y las series de terror. Uno de los casos más notorios fue la relación que muchos usuarios hicieron entre este juego y la misteriosa desaparición de Elisa Lam en el Hotel Cecil, cuyo video de seguridad dentro de un elevador se viralizó en 2013, aunque no existió conexión oficial. El parecido con las reglas del ritual impulsó teorías conspirativas y documentales que reforzaron el mito. El cine no tardó en aprovechar esta fascinación. Varias producciones independientes usaron la premisa del elevador como portal hacia mundos paralelos o escenarios de terror. En 2022, incluso, se estrenó una película llamada Elevator Game, directamente inspirada en el ritual, lo que consolidó su lugar dentro del género de terror contemporáneo. Además del cine, el juego fue referenciado en cómics, cortos animados y hasta videojuegos, donde la atmósfera claustrofóbica del ascensor se convertía en un recurso narrativo perfecto para generar tensión. Este cruce con la cultura pop ayudó a que el mito no se limitara a Internet, sino que se inmortalizara en el imaginario colectivo como uno de los rituales modernos más inquietantes. En el próximo capítulo exploraremos las teorías psicológicas detrás de quienes aseguran haber vivido experiencias extrañas dentro del elevador. Capítulo 9. Teorías psicológicas y sugestión. El misterio del juego del elevador ha sido analizado no solo desde el punto de vista paranormal, sino también desde la psicología. Muchos expertos coinciden en que gran parte de las experiencias relatadas pueden explicarse a través de fenómenos como la sugestión, la expectativa y la percepción alterada. Cuando una persona entra a un elevador con la idea de que algo extraño ocurrirá, su mente comienza a anticipar estímulos inusuales. Cualquier ruido mecánico, vibración del ascensor o cambio en la luz puede interpretarse como una señal sobrenatural. Este fenómeno se conoce como efecto placebo aplicado a lo paranormal. El cerebro crea sensaciones basadas en lo que espera experimentar. Otro factor es el aislamiento y la repetición. Al estar solo en un espacio cerrado, siguiendo una secuencia precisa de botones, el jugador entra en un estado de concentración que puede generar una leve disociación. Esto puede explicar por qué algunos aseguran haber visto sombras, escuchar voces o sentir presencias. La sugestión colectiva también juega un papel importante. Al leer miles de testimonios y ver videos en Internet, el participante ya está predispuesto a creer que algo ocurrirá,
lo que aumenta la probabilidad de experimentar ansiedad o alucinaciones leves. Desde la psicología, el juego del elevador no es más que un ritual de autosugestión, donde el verdadero poder no está en el ascensor, sino en la mente del jugador. En el próximo capítulo exploraremos el lado opuesto, las teorías paranormales que aseguran que el juego sí abre puertas a otros planos. Capítulo 10. Teorías paranormales y portales dimensionales. Aunque la psicología ofrece una explicación lógica al juego del elevador, muchos creyentes sostienen que el ritual va mucho más allá de la autosugestión. Para ellos se trata de un verdadero portal hacia otra dimensión. La teoría más difundida afirma que al presionar los botones en la secuencia correcta, el elevador deja de ser un simple transporte y se convierte en un umbral energético. Según esta creencia, el edificio donde se practica no importa tanto como el propio ritual, ya que la combinación de números actúa como una clave que altera la realidad. Uno de los puntos más inquietantes es la aparición de una mujer misteriosa en el piso 5, una figura que, de acuerdo con las reglas, nunca debe ser mirada ni hablada. Para los defensores de la teoría paranormal, este ser no es una persona, sino un guardián del portal, encargado de tentar al jugador o desviarlo de su camino. Otros aseguran que quienes logran llegar al otro mundo describen un entorno vacío, oscuro y desolado, donde no existen más personas ni sonidos. Para los investigadores de lo oculto, esto sería una dimensión paralela, una especie de reflejo del nuestro, pero sin vida humana. Las similitudes con relatos antiguos de viajes astrales o puertas interdimensionales refuerzan estas teorías. En este sentido, el juego del elevador sería una versión moderna de los rituales ancestrales de tránsito entre mundos. En el próximo capítulo, exploraremos la relación del juego con el Hotel Cecil y el caso Elisa Lam, que lo hizo aún más famoso. Capítulo 11. El caso Elisa Lam y el Hotel Cecil. El juego del elevador alcanzó un nivel de fama mundial cuando fue vinculado, aunque sin pruebas concretas, al misterioso caso de Elisa Lam, ocurrido en 2013 en el Hotel Cecil de Los Ángeles. Elisa, una joven estudiante canadiense, fue encontrada sin vida semanas después de desaparecer dentro del hotel. Lo inquietante fue el video de seguridad del ascensor, donde se le veía presionando múltiples botones, asomándose al pasillo, escondiéndose y actuando de manera extraña. Ese video rápidamente se viralizó en Internet. Para muchos usuarios, la conducta de Elisa parecía encajar con las reglas del juego del elevador. La forma en que presionaba varios pisos, su aparente interacción con alguien invisible y su desaparición posterior alimentaron teorías de que pudo haber intentado el ritual. El Hotel Cecil, famoso por su oscura historia de crímenes, suicidios y eventos paranormales, solo reforzó la conexión con lo macabro. Aunque los informes oficiales atribuyeron su comportamiento a problemas de salud mental, el video nunca dejó de ser un enigma para el público. El vínculo entre Elisa Lam y el juego del elevador fue tan fuerte que hoy en día es casi imposible hablar de uno sin mencionar al otro. De hecho, varios documentales y series de Netflix retomaron esta relación, popularizando aún más la leyenda. Así, el caso Elisa Lam se convirtió en un punto de unión entre una tragedia real y una de las leyendas urbanas más inquietantes de la era digital. En el próximo capítulo hablaremos de las investigaciones y experimentos en edificios reales. Capítulo 12. Investigaciones y experimentos en edificios reales. El misterio del juego del elevador ha despertado tanta curiosidad que investigadores, periodistas y exploradores urbanos han intentado ponerlo a prueba en distintos edificios del mundo. Aunque muchos lo hicieron por entretenimiento, algunos aseguraron haber vivido experiencias fuera de lo común. En Corea del Sur y Japón, países donde el ritual es más popular, varios grupos de jóvenes grabaron sus intentos siguiendo al pie de la letra las reglas del juego. En la mayoría de los casos, no ocurrió nada extraño, salvo la sensación de incomodidad y tensión generada por el ambiente cerrado del elevador. Sin embargo, algunos afirmaron escuchar ruidos inexplicables, cambios repentinos en la iluminación o fallas en el sistema eléctrico. En Occidente, el fenómeno también fue explorado. Canales de YouTube especializados en lo paranormal realizaron transmisiones en vivo para demostrar si realmente era posible llegar a otra dimensión.
Aunque las evidencias nunca fueron concluyentes, los testimonios de participantes que aseguraban sentirse observados o experimentar confusión espacial mantuvieron el interés en el tema. En algunos casos, incluso expertos en parapsicología se sumaron, señalando que el ritual podría funcionar como un método de concentración o trance que predispone a percepciones alteradas. Otros más escépticos lo atribuyeron a simples fallas técnicas en ascensores antiguos. Lo cierto es que, con cada experimento documentado, el juego del elevador se afianzó como una mezcla entre reto urbano y ritual de misterio, donde la línea entre lo real y lo imaginado sigue siendo difusa. En el próximo capítulo abordaremos los riesgos físicos y psicológicos de practicar este juego. Capítulo 13. Riesgos físicos y psicológicos del juego. Más allá del misterio y la fascinación que genera, el juego del elevador no está exento de riesgos. No se trata únicamente de lo paranormal, sino también de peligros físicos y psicológicos que pueden afectar a quienes lo practican. En primer lugar, los riesgos físicos están ligados al propio funcionamiento del ascensor. Forzar el sistema al presionar repetidamente varios botones puede provocar fallas mecánicas, atascos o incluso quedar atrapado dentro. Además, algunos intentan el ritual en edificios abandonados o con instalaciones defectuosas, lo que aumenta la posibilidad de accidentes. En segundo lugar, están los riesgos psicológicos. El juego exige concentración, aislamiento y seguir reglas estrictas en un espacio reducido. Estas condiciones pueden generar ansiedad, claustrofobia y ataques de pánico, especialmente si la persona ya está predispuesta a sentir miedo. Incluso quienes lo toman como un reto ligero pueden terminar con una fuerte sensación de incomodidad o paranoia. Los testimonios de personas que aseguran haber visto sombras, escuchado voces o sentido presencias extrañas podrían explicarse como episodios de sugestión o alucinaciones leves inducidas por estrés. Esto demuestra que, aunque no exista un portal real, el juego tiene un impacto emocional muy poderoso. Finalmente, también existe un riesgo social. La viralización del reto ha llevado a menores de edad y curiosos sin experiencia a intentarlo, sin considerar los peligros reales. Por eso, muchos expertos recomiendan evitar jugarlo, recordando que el verdadero misterio puede terminar en un accidente tangible. En el próximo capítulo exploraremos cómo la cultura digital ha mantenido vivo el mito del juego del elevador. Capítulo 14. El mito en la era digital. El juego del elevador es uno de los mejores ejemplos de cómo las leyendas urbanas se reinventan en la era digital. Lo que alguna vez pudo haber sido un simple rumor en foros locales, se transformó en un fenómeno global gracias al Internet y las redes sociales. En plataformas como Reddit, YouTube y TikTok, el ritual se convirtió en un tema recurrente. Videos de intentos, recreaciones animadas, creepypastas y debates en foros mantuvieron viva la conversación. Cada generación de usuarios lo descubre de nuevo, adaptándolo a sus propios códigos culturales y tecnológicos. La viralización también le dio un aire de juego prohibido, especialmente entre adolescentes y jóvenes que buscaban una experiencia diferente. Esto hizo que el reto se convirtiera en parte de las dinámicas de los llamados Paranormal Challenges, compartiendo espacio con otros rituales virales como Bloody Mary o la Ouija. El mito no solo se expandió, sino que se reforzó con teorías, testimonios y hasta memes, lo que demuestra que en el mundo digital, lo paranormal no necesita pruebas sólidas para sobrevivir. Basta con que una historia sea lo suficientemente intrigante para que se comparta sin parar. Hoy en día, el juego del elevador no es solo un relato de miedo, sino un símbolo de la cultura del Internet. Un recordatorio de cómo los rumores y las leyendas se adaptan y prosperan en la era de la hiperconexión. En el próximo capítulo llegaremos al gran final, el legado del juego del elevador y su permanencia como mito moderno. Capítulo 15. El legado del juego del elevador. El juego del elevador es más que un simple reto viral. Se ha consolidado como una de las leyendas urbanas más emblemáticas de la era digital. Su origen incierto, la mezcla de reglas estrictas y la posibilidad de acceder a otro mundo, lo convierten en un relato que conecta tanto con los miedos ancestrales como con la curiosidad moderna. Su legado está en cómo logró traspasar fronteras. Desde Corea del Sur hasta América,
el ritual se difundió gracias a las redes sociales y la cultura pop, convirtiéndose en parte del imaginario colectivo. Cada video, cada testimonio y cada teoría aportaron a la construcción de un mito que parece no apagarse con el tiempo. En un nivel más profundo, el juego del elevador refleja la necesidad humana de explorar lo desconocido, de probar límites y de preguntarse si existen realidades paralelas. Es también un espejo de nuestra era, un tiempo en el que los mitos ya no se transmiten solo de boca en boca, sino a través de pantallas, foros y algoritmos. Aunque la ciencia pueda explicarlo como sugestión o simple coincidencia, el misterio sigue vivo porque ofrece algo más: la emoción de creer, aunque sea por un instante, que la rutina diaria puede ocultar puertas a lo imposible. Hoy, el juego del elevador se mantiene como un recordatorio de que las leyendas urbanas evolucionan, pero nunca desaparecen. Su fuerza radica en su capacidad de generar debate, miedo y fascinación en quienes, con solo un botón, se atreven a desafiar lo desconocido.